¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre otro clinch que se ha generado entre la oposición y el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho que prefiere priorizar el pacto fiscal y además tener la reforma de pensiones ya terminada antes de hacer cambios en el sistema político. Y resulta que la oposición, buena parte de los partidos de la oposición, ya han salido muy abiertamente a decirlo, entienden que este es un condicionamiento que parece mucho un chantaje. Casi como que si es que se habla del sistema político, pero primero tienen que darse estas otras condiciones. Y esa es la nota que vamos a dar sobre la situación política en estos momentos. En el ámbito del análisis internacional de Raúl Sor, bueno, hay una situación que aparentemente se ha estado señalando ya hace algunos días y sobre todo en las últimas 2 semanas, y que al parecer Ucrania no tendría ni la fuerza ni la capacidad para poder continuar resistiendo todo lo que tiene que ver con su enfrentamiento con Rusia. Y puede ser de que esté más cerca Ucrania a declararse en situación de rendición o tener que llegar a una negociación espuria que no quiera antes de seguir combatiendo a pesar de todo el apoyo que Occidente le ha dado. No está Ucrania ganando esta pelea y aparentemente todas las voces dicen hay que hacer algo porque si no Rusia va a ser la vencedora. Y vamos a conversar en la entrevista principal sobre algo que ya es, para todos los efectos prácticos, un estándar. Cada cierto tiempo aparece el informe de Amnistía Internacional. ¿Ciento y cuántos países son? 155. 155 países. Estamos con Rodrigo Bustos, que es el director de Amnistía Internacional para Chile. Y ustedes acaban de sacar el último informe, que siempre es leído además en todas partes del mundo porque es el mismo. Y en Chile, te voy a preguntar de eso también, pero da la impresión, porque yo lo leí y conversando contigo antes, pero da la impresión de que, aquí se ha hablado mucho de esto, la línea que va, tiene en un extremo el optimismo y en otro extremo el pesimismo, ha ido cargándose fuerte hacia el pesimismo, a que las democracias dejan de parecer relevantes para la ciudadanía, empiezan a haber una serie de situaciones que parece que no pasará nada, cuando la gente está asustada, no se atreve a salir a la calle, reclama que falta fuerza institucional en determinadas cosas. A ver, cuéntanos un poquitito de este informe que va mucho más allá de Chile, por supuesto. Fernando, bueno, buenas noches, gracias por la invitación, saludar a todas las personas que nos ven a esta hora. Y como tú dices, el informe de Amnistía Internacional de este año busca ser una voz de alarma, porque de alguna forma entendemos que el mundo en 2023 está incluso regresando en el tiempo a otros periodos históricos. Nuestra secretaria general de nuestra organización, que tiene sede principal en Londres, señaló, por ejemplo, en el prefacio del informe que hoy día, de acuerdo a varios informes de distintos centros de ciencias políticas, hay más personas viviendo en sistemas no democráticos que en 1985, o sea, el periodo en que Nelson Mandela estaba encarcelado antes de la caída del muro de Berlín, en pleno periodo de Guerra Fría. Y por otra parte, Fernando, el año pasado se cumplieron 75 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Post Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad y los diversos estados, después de ese conflicto bélico, de alguna forma establecieron ciertas reglas del juego, un nuevo orden internacional que tenía también los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como normas básicas que todos los países tenían que respetar. Eso hoy día está en cuestión, y está en cuestión especialmente
en diversos conflictos bélicos, en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, en el caso del conflicto en Sudán, que tuvo 12.000 muertos de la población civil en 2023 y 8 millones de personas desplazadas, en Myanmar y, por cierto, en Gaza. Un conflicto que empezó, se recrudeció más bien el 7 de octubre pasado con los atentados muy condenables de Hamás contra la población civil de Israel y que después de 200 días en este momento tienes, de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, muchos elementos de un genocidio. Y ante lo cual los sistemas de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas lamentablemente no tienen la herramienta para estar a la altura de estos desafíos y frenar estos ataques a la población civil. Eso es bien interesante, Rodrigo, porque todas las veces que tú has venido, yo he hecho hincapié en eso que acabas tú de decir, que es súper importante porque a veces la gente cree que cuando una resolución de las Naciones Unidas dice algo taxativo, deben retirarse o deben terminar. Los países deberían todos ser obedientes y decir sí, tienen razón y todo lo haga. Y resulta que Naciones Unidas no tiene ni una forma como organización de obligar a que se hagan las cosas que se acuerdan. Los países perfectamente pueden seguir su guerra si quieren seguir la guerra, a pesar de que Naciones Unidas mayoritariamente puede decir que no. Y eso es un problema serio porque de pronto uno tiene la idea de que este organismo funciona como una especie de, entre comillas, monarca que toma decisiones taxativas sobre las cosas. Y no, sugiere, vota, da la opinión mayoritaria, pero en definitiva los países deciden si cambian o no cambian su conducta. Sí, de hecho, Fernando, llevamos décadas, por ejemplo, refiriéndonos de nuevo a lo que sucede en Gaza, Palestina, Israel, territorios ocupados, con muchas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas ordenando o planteándole una serie de cuestiones a Israel respecto de la ocupación en esos territorios, respecto a las violaciones a los derechos humanos contra la población palestina. Y esas resoluciones, una tras otra, no se han cumplido. A veces había una expectativa mayor cuando hay resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero, sin embargo, lo que ocurrió en el último tiempo es que, por ejemplo, Estados Unidos reiteradamente ha ejercido su derecho a veto cuando se ha pedido alto al fuego respecto del Estado de Israel en los últimos meses. O también China ha utilizado su derecho al veto en el caso del conflicto en Myanmar. Entonces, Naciones Unidas es lo que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no es que podamos desecharlo y reemplazarlo en este momento por otro sistema, pero sí hay que repensar, reformular, renovar ese sistema para que esté a la altura de, al menos, por ejemplo, proteger a la población civil cuando nos encontramos frente a vulneraciones tan flagrantes al derecho internacional humanitario, a los convenios de Ginebra. Fíjate que hoy día, yo lo dije en el Minuto de Confianza de Tolerancia Cero el domingo, que hoy día tengas, de los 5 continentes, tengas 3 continentes en guerra, en guerra seria. Bueno, la de Sudán, ni hablar, la de Sudán, que ya no se habla en las noticias de lo que pasa en Sudán, pero es una guerra que lleva ¿cuántos años? Y que es todos los años deja más y más víctimas y no pasa nada. Bueno, pero como está tan lejos de Europa, tan lejos de América, tan lejos de los mercados potentes de Asia, da la impresión de que importar un bleo lo que pasa en África. Así es, y de nuevo ahí el sistema de Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad han sido muy débiles respecto a lo que sucede en Sudán. Al igual como tampoco ha podido tener la fuerza que debería haber tenido en Myanmar, o respecto a lo que sucede en Etiopía, o lo que está ocurriendo con las políticas de Israel, que a nuestro juicio ya son un castigo colectivo hacia la población civil de Palestina después de los ataques de Hamás, que también, por cierto, tienen que ser investigados como crímenes de guerra. Entonces, estamos hablando
de un sistema, un Estado de Derecho internacional que se fijó hace ya 75 años aproximadamente, que hoy día tenemos que repensarlo porque efectivamente cada vez más hay guerra con muchas víctimas, como dices tú, en distintos continentes y no tenemos un sistema que tenga la fuerza de enfrentarla y de frenar esas vulneraciones tan graves a la dignidad humana. Sí, hay un problema mayor aún cuando no pasa nada después de que se sacan resoluciones al respecto. Cuando tú tienes simultáneamente conflictos en muchas partes del mundo y las noticias que te llegan son básicamente de conflicto y la gente traspasa además esos conflictos a su vida cotidiana, sobre todo si es que hay mucha delincuencia, hay mucha situación, bueno, lo que rápidamente pasa en términos de psicología social básica es que tú sientes de que hay que tomar bando, que las personas empiezan a tomar decisiones sobre, a ver, esto va a terminar en que o son ellos o somos nosotros. En todas partes, si es que no ha llegado todavía con la fuerza de Ucrania y Rusia acá, bueno, eventualmente puede llegar en cualquier momento. Y eso te genera efectivamente, como tú lo dices, un remesón muy fuerte a las bases de una institucionalidad. Sí. Como dijo Bush después del atentado a las Torres Gemelas, cuando invadió Irak, o estás conmigo o estás contra mí. Esa lógica en este orden global actual está cada vez más presente. Ese es un peligro que tenemos. Otro peligro que tenemos es que se naturalicen estos conflictos. Veamos todos los días, como estábamos conversando, lo que está sucediendo en Sudán, que en realidad no se habla ni siquiera mucho, o lo que sucede en Gaza y pensemos, bueno, es un día más de lo que está ocurriendo. Entonces, sin lugar a dudas, esos son peligros que tenemos. Y otro tipo de peligro que tenemos, que también se plantea en el informe, es... Y ya nos escapamos del derecho a la guerra y hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, tiene que ver con cómo a cierto sentido común le está haciendo, considera que todo vale, por ejemplo, respecto de la delincuencia y cómo el populismo penal va agarrando fuerza. Lo hemos escuchado mucho en América Latina y mucho en Chile también en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo se plantean frases grandilocuentes muchas veces respecto a la delincuencia y se olvida en absoluto el marco de los derechos humanos que nos rige. Bueno, es que ahí hay otro punto. Desde que el concepto de derecho humano se introdujo en el lenguaje político, por ejemplo voy a hablar de Chile, en el lenguaje político nacional, como asociado a un área de la política más que a otra. Esto todo después de la dictadura y de todo lo que se supo. Desde que se asoció de alguna manera de que, mira, los derechos humanos tienen más que ver con la izquierda que con la derecha. Bueno, tú de alguna manera no lograste convencer a todo el mundo que los derechos humanos son de todos y no tienes que esperar a que algo pase con un representante conspicuo de la derecha que caiga en una situación violenta de derecho humano, porque uno siempre cree que va a ser víctima de algo, nunca cree que va a ser victimario de algo. Y los derechos humanos, tú lo escuchas en todas partes, tiene una connotación mucho más de centro izquierda y de izquierda que de derecha. Y eso es una cosa que me parece tremendamente necesaria de ser corregida porque afecta a todos. Completamente de acuerdo contigo, Fernando. Además te diría que Amnistía Internacional, por ejemplo, no puede entrar a Cuba para hacer una misión de observación desde 1988. Y te diría también que estoy seguro que el gobierno venezolano no le queda un agrado lo que señalamos respecto a lo que sucedió en 2023 con muchas personas detenidas arbitrariamente por razones políticas. Y sin embargo, acá en Chile, efectivamente, los derechos humanos para
parte de la población se sigue viendo como algo eventualmente de izquierda por la historia de nuestro país, de la dictadura militar entre el 73 y el 90. Pero eso efectivamente es algo que debemos combatir. Y otra cosa que sucede también, y que lo dijo hoy día el ministro Cordero en el lanzamiento de nuestro informe en el Palacio Pereira, dijo: generalmente los gobiernos o rechazan estos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos o le incomodan. Es muy difícil que tengan una receptividad y que le parezca todo bien lo que se señala, porque generalmente, más allá de que se planteen también avances, que los hay en distintas áreas, se plantean también reproches, cuestionamientos, materias en las que hay que avanzar. Y en ese sentido es muy normal que haya esa posición de los gobiernos, pero lo que debe entenderse es que estos informes están hechos para ser considerados y se puedan mejorar las políticas públicas en cada uno de los estados. Déjame plantearte una cosa media curiosa. Yo hago un curso en la Universidad Diego Portales que se llama Análisis de Contenido de Medios y que trata básicamente de tratar de entender todo lo que de alguna forma distintos tipos de medios, la información pública, el periodismo público. A ver, ¿qué es manifiesto de que se dice, qué es subrepticio, qué se dice bajo cuerda, etcétera, acá allá? Y es bien interesante eso que tú acabas de señalar en torno a una variable que te la pongo arriba de la mesa. Mira, existe un fenómeno comunicacional que muchas personas probablemente en sus oficinas a veces les pasa, que se llama, en nombre en inglés, group thinking, pensamiento grupal, que básicamente consiste en que la empresa, la oficina, el equipo de fútbol, cualquier grupo, se genera una cultura propia cerrada, lo que puede ser parecido a las burbujas, una cultura cerrada, y que esa cultura cerrada, bueno, hace que ellos tengan una ilusión de unanimidad porque todos están de acuerdo con las directrices del grupo. Bueno, ¿cómo se combate el group thinking? Fíjate tú, es bien parecido a lo que hacen ustedes. Una de las formas más atractivas que se ha hecho para implementar algo que no genere una suerte de aplanamiento de las ideas y del pensamiento de la oficina es meter en el grupo a alguien con una misión. Y la misión explícita es ser el catete, es ser el que está obligado a ver los errores, dónde están, si están todas las cosas a la hora de la lectura del informe en el directorio. Uno de los directores tiene que ser el abogado del diablo, tiene que ser aquel que cuestiona todas las cosas del gerente, del presidente de la compañía, para que se informe con evidencia y que no sea solamente una cosa porque estaba así. Un poco eso es lo que está haciendo, creo yo, tu oficina de Amnistía Internacional en el mundo. Son el abogado del diablo del planeta, que cuando todos están funcionando y todos se miran en el espejo y se encuentran todos preciosos, de repente aparece un informe que dice: ojo, vamos a ir a los 150 y tantos países y les vamos a decir que esto pasa ahí, para que no se crean que hay una suerte de unanimidad de pensamiento en que porque siguen arriba están haciendo lo perfecto. Sí, me hace mucho sentido la forma en que lo plantea Fernando, y creo que si no incomodaran los informes de una organización como la nuestra, significaría que no estamos haciendo bien la pega. Por ejemplo, y nuestro informe pueden incomodar a veces a los gobiernos, a los estados, pero no solo, porque por ejemplo, en nuestro país y en la región, una de las principales preocupaciones en este momento tiene que ver con la seguridad, con combatir la delincuencia.
Y por cierto que a organizaciones de derechos humanos como la nuestra también les importa aquello. También señalamos que es fundamental combatir el crimen organizado, el narcotráfico, que el narcotráfico no domine los territorios, que las personas puedan salir tranquilas, que los niños no se vean impedidos de ir al colegio porque hay un narcofuneral. Por supuesto que es un deber del Estado también brindar protección frente a ese tipo de fenómenos que tienen mucha fuerza y hay que decirlo así de claro. Pero lo que también tenemos que decir de manera igualmente nítida es que lo que no puede ocurrir es que para eso se utilicen recetas que, en primer lugar, muchas veces no están basadas en evidencia respecto a políticas de seguridad ciudadana, y por otra parte coarten indebidamente libertades, derechos fundamentales, porque cuando eso comienza no sabemos dónde vamos a terminar. Y ya lo hemos escuchado en la última semana, cuando se dice hay un grave delito, por ejemplo, cuando hubo hace pocas semanas un homicidio de un carabinero, absolutamente deleznable, pero hay autoridades del Estado, parlamentarios que dicen, bueno, hay que salir a correr bala. Creo que Axel Kaiser en este mismo panel dijo una frase de ese tipo en una entrevista contigo. O hay otras autoridades que dicen, bueno, no dejemos entrar a ninguna persona solo por ser venezolana, por 2 años, lo dijo un diputado, el diputado Manucheri, o la alcaldesa Matei o el gobernador de Valparaíso, que de alguna forma dicen, reabramos el debate sobre la pena de muerte. Frente a ese tipo de cosas, nuestra organización claramente tiene que, de alguna forma, poner un disco pare, un semáforo rojo, diciendo, bueno, preocupémonos de la seguridad, preocupémonos en serio, pero no de cualquier manera. Sí. Yo insisto en un punto que también tiene mucho que ver con psicología social aplicada, en este caso, a la comunicación, que hay que entender que el ser humano tiende a percibirse siempre como víctima, no como victimario. Nadie cree que uno va a ser el super capo, grande, descuartizador del planeta. No, lo más probable es que tú sientas de que tus hijos, tu familia está amenazada cuando ves en televisión todo lo que está ocurriendo, y por lo tanto tú pides siempre el mayor y más alto castigo que se pueda tener contra ellos, porque siempre piensas que tú vas a ser víctima, hasta que de repente alguien de tu familia comete el crimen, ya sea crimen legal, el de cualquier tipo de crimen, violencia intrafamiliar o robo en la empresa o cualquier tipo de asunto institucional, y ahí se pide la granjería y todas las salidas que no tengan que ver con el trato a una persona que fue victimario y no víctima. Eso ha pasado montones de veces. Donde tú ves una persona diciendo, oye, hay que volver con la pena de muerte, hasta que alguien, qué sé yo, mata al socio, a la señora, en fin, no, pero es que ahora hay que tratar de otra manera este asunto porque este es un caso especial. Y desgraciadamente, cuando se enfrentan este tipo de cosas, las medidas que parecen más sencillas y más fáciles a veces terminan con derivados que pueden terminar mucho mayor, porque si es que tú, por ejemplo, yo viví 5 años en Texas, que tiene venta de armas libres como estado, pero es probablemente uno de los estados que más tiene pena de muerte, y es uno de los estados que más tiene usos de armas por personas de la familia para resolver sus problemas, ya sea meterse a un colegio a matar gente o matar a la señora o al pololo porque tuvo algún desencuentro con él. Y eso no entra dentro de la lógica de qué hacemos. Sí, y tomando también como referencia Estados Unidos, cuando en Canadá se abolió la pena de muerte, se hizo comparaciones en zonas limítrofes entre Canadá y Estados Unidos respecto a cuál era la respuesta frente a esa abolición de la pena de muerte en esas zonas de Canadá.
en relación a los crímenes más violentos, y la verdad es que no había un aumento, en algunos casos habían disminuciones, versus en Estados Unidos, zonas donde había pena de muerte y seguía existiendo igual o más violencia. Entonces, ese es el problema cuando se trata de tener la frase más grandilocuente, más rimbombante, cuando hay para buscar votos, por así ejemplo. Es, y justamente estamos en un año, Fernando, donde van a votar 2.000 millones de personas en nuestro planeta, 50 países del planeta. En Chile tenemos elecciones este año, tenemos elecciones el próximo año. Y lo que desde Amnistía Internacional le decimos a los candidatos, a las candidatas, quienes ya están ejerciendo un puesto de poder dentro del Estado, es: tengan presente la Constitución, las leyes, los tratados de derechos humanos. No pueden simplemente decir una frase grandilocuente para tener algunos aplausos fáciles, algún votito más, porque eso a la larga no nos va a llevar a ningún buen lugar. Sí. Quizás una de las posibles lógicas que desgraciadamente nosotros contribuimos a aguar esa percepción con una serie de sentencias que se generaron con la lógica del financiamiento ilegal de la política. Pero una de las cosas que probablemente más se enseña es que si vas a aplicar la justicia, y la justicia implica aplicarla hasta el máximo que esa justicia tiene, bueno, tú no puedes buscar salidas políticas o salidas bonitas, etcétera, porque tocan personas que de alguna manera forman parte de una élite. Y desde ese punto de vista, el daño a la percepción de justicia en este país que se le hizo a los chilenos con todas las resoluciones que se inventaron para enfrentar el financiamiento ilegal de la política, bueno, yo creo que estamos viendo hoy día eso. Sí, porque cuando tiene una justicia con un doble estándar, o una justicia para algunos, los poderosos, los que tienen más recursos, y otra justicia para el resto de la población, por cierto que crece la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, en el Poder Judicial, en la justicia, y eso también es un problema, porque la degradación finalmente de la democracia también tiene que ver con esa desconfianza a veces de la ciudadanía en las instituciones, de que sean instituciones que sean iguales para todas las personas en sus políticas. Última cosita, si que las personas, algunas que están viendo en el programa en este momento y tienen interés en acceder al informe, ¿dónde se consigue? El informe se puede descargar en nuestras redes sociales, en la página web de Amnistía a nivel global, o en Chile, www.amnistía.cl. Invitamos a todas las personas a informarse, a organizarse también, porque ante esta situación que tenemos a nivel mundial y también de violación de derechos humanos en Chile, de deudas pendientes, lo que queda para la ciudadanía es organizarse para defender los derechos que tanto tiempo ha costado conquistar a la humanidad. Espérate ahí un poquitito, porque cuando tú dices, esto lo hago porque no vayan a pensar, creo yo, que tú estás diciendo el equivalente a lo que dijo por ahí un diputado, de que la gente tenía que salir para generar presión sobre determinadas cosas, y automáticamente se entiende de que eso es eventualmente un nuevo estallido social. Tú lo que estás diciendo es que la gente se tiene que informar, entiendo yo. O sea, se tiene que informar, y preocupar de eso. Se tiene que informar, se tiene que organizar. Y lo que yo sí diría, Fernando, es que no hay nada malo, al contrario, a nuestro juicio, en que la gente salga también a manifestarse, por supuesto, pacíficamente, y algo que hemos valorado del 2023, como las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Polonia, en El Salvador, salieron a manifestarse por el derecho al aborto, o en otras partes, en todas las partes del mundo salieron a manifestarse respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, a eso llamamos a las personas, a informarse, a indignarse cuando se encuentra frente a violaciones a los derechos humanos, a salir a manifestarse pacíficamente. Ese es nuestro llamado como organización. Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo acá. Muchísimas gracias.